vamos a desarrollar una temática titulada El glorioso conocimiento de Cristo. Dígale al que está a su lado, el glorioso conocimiento de Cristo. Amén. Hemos estado aprendiendo que Cristo para nosotros no es algo importante, sino que Cristo para nosotros es la vida. Amén. Pero no solamente la vida, sino la vida que vive en nosotros. Amén. Y nuestra única vida, no tenemos otras, ¿ok? Solamente lo tenemos a Él. Y en la medida que esa vida en nosotros se va tornando luz, diga luz, porque aquel que es la vida es también aquel que es la luz. Cuando esa vida se va tornando luz en nosotros, entonces el Cristo que mora en nosotros empieza a ser revelado en nuestros corazones. Amén. Y en la medida que Cristo empieza a ser revelado en nuestros corazones, entonces se incrementa en nosotros. Amén. Aumenta en nosotros. Y eso realmente encierra en gran parte lo que es el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Así que la razón de ser, amados, de este seminario es que por medio del Espíritu de Dios que habita en nuestros corazones. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios habita en nuestros corazones? Romanos capítulo 5, versículo 5, dice claramente, por favor, acompáñeme allí, que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido, ¿qué? Dado. Amén. Entonces el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En nuestros corazones. Gálatas 4:6 también afirma esta verdad. Gálatas capítulo número 4, versículo número 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu ¿de quién? De su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Amén. Así es que ese Espíritu mora en nosotros. Romanos 8, capítulo 8, versículo 11, por favor. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por tanto, diga, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Entonces, por medio de ese Espíritu, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, la idea, el propósito y el objetivo de este seminario es ser afirmados, diga ser afirmados en la realidad del Cristo que está en nosotros. Cada día esa tiene que ser la mayor realidad nuestra. Cristo está en nosotros. Nosotros estamos en Cristo. Diga, no estamos en Adán. Estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos en la realidad del Espíritu. ¿En la qué? En la realidad del Espíritu. Estamos en la realidad que es de arriba, por tanto nuestra realidad no es lo que vemos abajo. Nuestra realidad no es lo que vemos naturalmente. Nuestra realidad, diga, pertenece arriba, en el pleno cumplimiento de lo que ya Dios ha establecido. Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y empecemos a navegar, guiados por el Espíritu, en toda esta gloriosa verdad acerca del conocimiento del Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 11, declara lo siguiente, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, ¿qué? Entonces diga conmigo, Cristo está presente. Ya Cristo está presente. Y Cristo está presente, escúcheme, está presente siendo sumo sacerdote. ¿Sumo sacerdote de qué? De los bienes. De los bienes. La traducción ahí es presentes o llegados, ¿ok? Así que póngala ahí a un ladito. Los bienes presentes o los bienes llegados.
Cristo, ya presente, siendo sumo sacerdote de los bienes llegados por el más amplio y más perfecto que ese más amplio y más perfecto tabernáculo fue el que él construyó, él mismo lo formó. Está hablando de su cuerpo, de su eclesía, de su iglesia. Dice, no hecho de manos, no de esta creación, verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia ¿qué? Sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna ¿qué? Entonces dígale que está a su lado, estamos en la edad de los bienes presentes. Estamos en la edad de los bienes llegados. Estamos en la edad de la realidad, ¿ok? Los bienes venideros, del cual se nos habla en Hebreos capítulo 10, versículo 1, vamos allá. Y aunque usted vea la palabra venideros, bienes venideros, en el versículo 1 del capítulo 10 y también la ve en el versículo 11 del capítulo 9, no son las mismas palabras en el original griego, ¿ok? Allá en el versículo 11 del capítulo 9 la traducción es bienes presentes o bienes llegados. Aquí en el capítulo 10 versículo 1 son bienes venideros o bienes que están por llegar. Aquí se nos habla, dice, porque la ley teniendo la sombra de ¿qué? De los bienes venideros. Esa era la edad, diga la edad del antiguo pacto. En dicha edad los bienes estaban por llegar, ¿ok? Pero dígale que está a su lado, los bienes ya llegaron. Y llegaron con el bien supremo. Llegaron con aquel que es el don inefable. Llegaron con aquel que es el tesoro que el Padre tenía reservado para cada uno de nosotros. Diga, el cual es Cristo. Amén. Por eso dice la Escritura, ahí mismo en Hebreos 10, verso 5, vamos a leer del verso 5 al versículo 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Cuerpo. Verso 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Verso 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y ¿qué? Y para siempre. Ese verso 10 nos está hablando de la obra consumada de la cruz. Por tanto, es en la obra consumada de la cruz donde descansa la realidad de que lo primero ya fue quitado y eliminado y lo segundo fue inaugurado y establecido. ¿A través de qué? De la obra consumada de la cruz. Lo primero y lo segundo, amados, se expone a lo largo de todo el testamento de las Escrituras. Las Escrituras nos hablan desde que empiezan hasta donde ellas terminan acerca de lo primero y acerca de qué, de lo segundo. Y nos muestran que el fin de uno, diga el fin de uno, es el inicio del otro. Cuando uno finaliza, el otro ¿qué? Inicia. La muerte de uno viene a ser el nacimiento de otro. Pero también nos enseña que el rechazo de eso primero también vino a ser la aceptación de lo segundo. Amén. Diga, de lo segundo. Y el aborrecer de eso primero también implicó el amar de eso ¿qué? Segundo. Y todo esto lo que hace es afirmarnos en la realidad de Cristo en la cual tú y yo estamos. En Génesis capítulo 1, vamos a buscarlo, vamos a leer verso 5, verso 8 y verso 13, rapidito. Y llamó Dios a la luz ¿qué?
día y a las tinieblas llamó noche. Escuche, y fue la tarde y la mañana, un día. Mire el orden. Y fue la tarde y la mañana, un día. No dice y fue la mañana y la tarde, sino y fue la tarde y la mañana, ¿qué? Un día. Primero, ¿qué? La tarde y luego, ¿qué? La mañana. Cuando ya la tarde pasa, entonces la mañana, ¿qué? Inicia. Lo mismo lo va a encontrar en el verso 8, en el verso 13, 19, 23 y 31, como para no leerlos todos. Vamos ahora al capítulo número 2, versículo 1 al 3. Ahí, desde ahí ya se nos estaba mostrando, desde Génesis capítulo 1, se nos estaba mostrando un cuadro, una sombra de ¿qué? De lo primero y de lo segundo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo ¿qué? El ejército de ellos. Verso 2. Vamos, verso 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo, ¿la qué? La obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, ¿y qué hizo? Y lo santificó, porque en él que reposó de toda la obra que él había hecho, ¿en dónde? En la creación. Ahora diga al que está a su lado, la muerte de lo primero implica también el nacimiento de lo segundo, o la inauguración de lo segundo. Escuche, hay algo bien interesante porque es otro cuadro que muestra y expresa esta sombra. Es interesante ver y conocer que después que Adán murió, después que ¿qué? Que Adán murió, el primer hombre que nace es Noé. Eso es bien curioso, ¿ok? O sea, Adán muere y después que Adán muere, el próximo hombre en nacer es ¿quién? Es Noé. Cualquiera puede preguntar, ¿y qué tiene esto que ver con lo primero y lo segundo? Dígale que está a su lado, tiene mucho que ver. La razón es porque en este pasaje, o en toda la narrativa de las Escrituras, entre Adán y Noé, Dios nos muestra el problema. El problema que se había ocasionado. Y el problema era un hombre caído, un hombre muerto, un hombre que estaba corrompido, ¿ok? Y entonces, como expresión de ese hombre, usted empieza a ver en la narrativa de Génesis 1 a Génesis capítulo 6, todos los ejemplos que Dios nos da de ese hombre presente, pero también una simbología durante todo el recorrido de lo primero y lo segundo. Por eso aparece un Caín y aparece un Abel. Un Caín y un ¿qué? Y un Abel, representando ¿qué? Lo primero y representando lo segundo, ¿ok? Y luego se nos muestra que toda la tierra se llenó, diga, de maldad, ¿ok? Toda la tierra estaba realmente corrompida. Dios entonces hace el anuncio. El anuncio de Dios es destruir ¿a qué? A todo hombre, raer de la tierra a todo hombre que estuviese sobre la faz de ¿qué? De la tierra. Lo maravilloso de todo esto, amado, es que esa figura, diga la figura de Noé y del arca, vienen a ser una expresión maravillosa de la obra de la cruz. Son una expresión gloriosa de la obra de la cruz, ¿ok? Esta es una imagen, diga una imagen, un cuadro o una pintura que viene proyectando la salvación que Dios va a producir por medio de un juicio. A través del diluvio, ¿qué fue lo que Dios ejecutó? Un juicio, ¿ok? Y todo hombre, animal, bestia que estuviese en la faz de la tierra no escapó de dicho juicio. Diga, no escapó. Amén. Entonces, esta historia es una historia maravillosa porque es la historia de un gran, diga, un gran final. Definitivamente es la historia de un gran final porque fue un gran juicio. Ahora, aquí no podemos equivocarnos y pensar, que es muy factible que podamos hacerlo, que Dios a través del arca salvó a los buenos y mató y condenó a los malos.
¿cierto? Es posible que quizás nosotros pensemos, porque ¿quiénes fueron los que fueron salvos en el arca? Noé y ¿quién? Noé y su familia. Entonces podríamos decir, bueno, es que lo que ocurre es que Noé se portaba bien y la familia de Noé pues ahí también más o menos, pero el hombre los ayudaba. Entonces Dios a los que se portaban bien los salvó y a los que se portaban mal, ¿los qué? Los condenó. Dígale que está a su lado, ese no es el cuadro. El cuadro que se narra ahí en la Escritura con Noé, el arca y el diluvio es que Dios a todos, diga a todos, los destruyó. No quedó ninguno vivo. Usted dirá, pero quedó vivo Noé y quedó vivo aquellos que estaban con Noé. Claro, porque en la historia Noé representa y tipifica a Cristo. Por tanto, cuando usted observa la forma correcta de la narrativa, lo que observa es que cuando Dios aplicó el juicio, después de ese juicio solo salió vivo uno y salió vivo aquellos que estaban con él. ¿Quién salió vivo? Noé. ¿Y quién más? Y los que estaban con él. Los que estaban con él en el arca. Eso fue lo que Dios hizo. Mostrar una ¿qué? Sombra. Diga una sombra. ¿Ok? Porque esa sombra lo que estaba mostrando era el gran juicio de la cruz. Luego del gran juicio de la cruz, al salir, ¿quién es el único que sale con vida? ¿Quién es el único que vive? Cristo. ¿Y quién es más? Aquellos que están con él. De ese juicio, nadie que no esté en él, diga, puede ser salvo. Génesis capítulo número 6. Génesis capítulo número 6. Génesis capítulo número 6. Vamos a ver el verso 3, amados. Por favor, me ayudan ahí. Génesis 6, verso 3. Y luego vamos a ver el 5 y el 6. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho ¿qué? Hombre en la tierra y le dolió, dígale dolió, su corazón. Verso 11 al 13. Y luego buscamos el capítulo 7, el verso 23. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba ¿qué? Corrompida, porque toda carne había corrompido ¿qué? Su camino sobre la tierra. Dios dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser. ¿Sí ve el cuadro? ¿Qué fue lo que se hizo en la cruz? El fin de toda esa edad, el fin de todo lo primero, el fin del hombre adámico. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de ¿qué? De violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré ¿con qué? Con la tierra. Vamos al capítulo 7, verso 23. Capítulo 7, verso 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre ¿qué? Sobre la faz de la tierra. Fuese bueno o fuese malo. Ese no era el punto. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra y solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Es un cuadro precioso porque nos muestra la realidad contundente de la obra ¿qué? De la cruz. Diga, cuando Cristo experimentó la cruz, dígalo, cuando Cristo experimentó la cruz, llevó a cabo el juicio. Este juicio eliminó por completo todo lo primero y eliminó por completo a todos los hombres. Solamente pudo resucitar uno, aquel que es la vida.
Y todos los demás que resucitaron, resucitaron porque resucitaron en Él. Resucitaron con Él y resucitaron para Él. ¿Ok? Por eso 2 de Corintios 5:14 nos habla de esa muerte inclusiva. Dice que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ¿luego qué? Luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó ¿qué? Por ellos. Amén. Así es que necesitamos ver esto. Si queremos ir ampliando ese cuadro de Noé un poco, vamos a mirar Génesis 5, por favor. Génesis 5, verso 28 y verso 29. Génesis 5, 28 y 29. Vivió Lamec 182 años y engendró ¿qué? Un hijo. Esto resulta interesante. Parece que la maldad en la tierra se dio también multiplicando fuertemente, ¿cierto? Bueno, pero ya ese no es tema. A Dios eso no le interesa. Ya Dios lo que iba a juzgar lo juzgó en su hijo. Y llamó su nombre Noé. Diga, fue el primer hombre que nació después que Adán murió. Después que Adán, el primer Adán, murió, automáticamente el próximo en nacer fue Noé, tipo y figura de Cristo. Diciendo, mira esto, lo que significa Noé. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová ¿qué? Maldijo. ¿Ok? Vamos a leer ahora Mateos 11, 28 y 29. Noé los iba a aliviar ¿de qué? De sus obras y del trabajo. Iba a traer descanso. Vamos a ver si usted ve algún parecido aquí con el verdadero Noé. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre ¿qué? Sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Allá el tipo y la figura le iba a dar descanso a la obra de sus manos. Este es el único que trae descanso a nuestras almas. Amén. Pero diga, se anunciaba en todo el Antiguo Testamento una sombra clara de lo primero y de lo segundo. Amado, lo primero es lo que hemos estado hablando ya por mucho tiempo. Lo primero es Adán, su naturaleza adámica, todo lo que él representa. Y él fue rechazado, diga rechazado por Dios. Sin capacidad de una aceptación, rechazado completo, ¿ok? Pero a la misma vez que hay un hombre rechazado, hay otro que es aceptado y amado eternamente. Otro cuadro, Esther. Búsquese el libro de Esther, por favor. Lo vemos en la figura de dos mujeres, una llamada Vasti, que era la primera reina, y otra llamada Esther, que fue la reina posterior a Vasti. Mira el cuadro, Esther 1, versos 10 y 12. Esther 1, versículo 10 al 12. Luego leemos el 15 y luego el 19. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas. Ahí puede coger el nombre que quiera para su bebé. 7 eunucos. Ah, no, esos eran eunucos, no le ponga eso. 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. ¿Qué les mandó el rey? Que trajesen ¿a quién? A la reina Vasti, a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era ¿qué? Hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió ¿en qué? En ira, verso 15, y luego el verso 19.
les preguntó, ¿qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley? Por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. 19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Escuche esto, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. El hombre adámico quedó literal y completamente rechazado delante de Dios. Ya Dios nunca más trata con Adán. Nunca más trata con lo primero. Porque Dios levantó, diga, a aquel que es el segundo y que es aquel en el cual su corazón solo haya complacencia. Aquel en el cual su corazón solo haya agrado. Capítulo 2 ahora de Esther, versículo 12, por favor. Capítulo 2, versículo 12 y versículo también 16 al 17. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de ¿qué? De mujeres. 16 y 17, por favor. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º. No se le olvide la sombra. ¿Quién fue el que preparó todo para que ella estuviera delante de él con olor fragante? El mismo rey. Esther fue pues llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de ¿qué? De su reinado. Y el rey amó a Esther. ¿Qué hizo el rey con Esther? Amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reinar en lugar de Vasti. Amén. Cuando nosotros tratamos de seguir y de continuar permaneciendo en Adán y no en la realidad de Cristo, estamos operando en un reino que fue caído ya. Un reino que fue eliminado y un reino que fue condenado de parte de Dios. Diga, lo primero fue rechazado, lo segundo fue aceptado. Pero también la Escritura nos muestra que lo primero fue aborrecido por Dios y lo segundo fue amado. Malaquías capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Y podríamos pasarnos toda la tarde enumerando casos una y otra vez de todo lo que se ve en el Antiguo Testamento acerca de lo primero y lo segundo, lo que Dios aborreció, rechazó y eliminó con aquello que Dios aceptó, amó y ha abrazado. Dice el Señor, yo os he amado, dice Él, y dijisteis, esto dijo el pueblo, ¿en qué nos amasteis? Y Él dijo, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor, ¿y amé a quién? A Jacob. 3. ¿Y a Esaú qué? Aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales de qué. Muchas veces la gente toma estos pasajes simplemente para enfocarse en una predestinación de individuos en particular como tal. Pero lo que Dios está resaltando aquí es algo que va mucho más allá. Esaú, Dios no lo está enfocando como un individuo en particular. Y Jacob, Dios no lo está enfocando como un individuo en particular. Jacob está representando el segundo o lo segundo. Y Esaú está representando lo primero. Aquello primero Dios lo aborreció. Aquello primero Dios lo rechazó. Pero lo segundo es lo que Dios ¿a qué? Ha amado. Porque usted y yo nunca podemos ser amados por Dios a menos que usted esté en su Hijo. Dios no tiene nada personal contigo ni conmigo aparte de Cristo. Trague suave porque eso quizás a muchos no les gusta. Yo creía que yo era el favorito del Señor. Dios toda su vida ha tenido un favorito. No te confundas, no te confundas. Nosotros estamos en el favorito del Señor.
que es el Cristo eterno. Amén. Entonces diga, hay una gran división. Y esa gran división la hizo ¿qué? La obra de la cruz. Cristo, a través de su obra perfecta. Lo que se dividió es lo que ya hemos estado viendo. Adán, ¿de qué? De Cristo. Diga, solo en estos dos hombres Dios ve a la humanidad. Dios a todo hombre en la humanidad lo ve o en Adán o lo ve en Cristo. Antes de la cruz los vio en Adán. Después de la cruz los ve en Cristo. Amén. Entonces dígale una vez más al que está a su lado, lo primero llegó a su final. Fue rechazado por Dios, sin posibilidad de aceptación. Pero lo segundo fue establecido para siempre. Lo segundo es lo que Dios ha amado. Amén. Y es aquel en el cual el Padre se goza. Ahora, lo primero y lo segundo también representan dos edades en la Escritura. Diga, dos edades. Amén. Vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículo 29 y versículo 30. Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30. Y luego vamos a ir a Mateo 12, verso 32. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, ¿de qué? Y del evangelio, que no reciba 100 veces más. ¿Cuándo? Escuche, ahora en este tiempo. Dígale que está a su lado, esa es una edad. Ahora en este tiempo. ¿Cuál tiempo? Antes de la cruz. Ahora en este tiempo. Esa era una edad. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. ¿Con qué? Con persecuciones. Y en el siglo venidero, ¿la qué? La vida eterna. O sea que si usted estaba esperando, era de lo que estaban esperando 100 veces más. Casas, hermanos. Bájese de ahí. Bájese de ahí porque eso no es para usted ni es para mí. Porque él dijo, ahora en este ¿qué? Tiempo, pero era el tiempo de hace más de 2000 años cuando él todavía no había ido a la cruz. Cuando una edad estaba vigente. Pero él habló de la recompensa que iban a recibir los que venían a la otra edad. El siglo ¿qué? Venidero. Por tanto, lo que se recibe en el siglo venidero es la ¿qué? La vida eterna. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes tienen vida eterna? De hecho, la expresión siglo venidero en el original dice la época que viene. Eso es lo que traduce. La época que viene. La edad que viene. ¿Por qué? Porque en poco tiempo una primera edad estaba por desaparecer. Una primera edad se iba a extinguir. Una primera edad iba a finalizar. Pero otra edad iba a ¿qué? A iniciar. Entonces, ¿cuántos tenemos vida eterna? Entonces dígale que está a su lado, hace ya 2000 años. Estamos en el siglo venidero. ¿Ok? Esa expresión siglo venidero, usted no se confunda con 100 años. No, eso no tiene nada que ver con 100 años. Siglo venidero era la época que venía, diga, pero que ya vino. O sea, no se quede esperando esa época, porque esa época ¿qué? Ya llegó hace 2000 años. El asunto es que todavía muchos la están esperando. Imagínense. Mateo 12, verso 32, por favor. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será ¿qué? Perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Exactamente lo mismo. Ni en esta época, ni en la época que está ¿qué? Por venir. O sea que esta ofensa contra el Espíritu no se perdonó en ninguna de las dos edades que Dios ha concebido. Dios no ha concebido más edades, solamente ¿qué?
dos edades. Una edad antes de la cruz, otra edad después de la cruz. Una edad en Adán, pero otra edad ¿en quién? En Cristo. Si es que dígale que está a su lado, tenemos la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12, lo dice claramente. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene ¿qué? La vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida de Dios. Juan 17:3 dice también, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, el que has enviado. Así es que por favor dígale que está a su lado, estamos viviendo en el siglo venidero. Amén. La edad que estaba por venir, que ya vino. ¿Cuándo vino? Con Cristo en nosotros. Amén. Con Cristo en nosotros. Le hacemos un recorrido a las epístolas y nos damos cuenta que los apóstoles también hablaron y tenían claras estas dos edades. Por ejemplo, Efesios 1:21. Revisemos lo que el apóstol Pablo por el Espíritu expresó y anunció. Y luego busquemos por favor segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y Efesios 1:21. Mire, sobre todo principado, diga, él ha sido establecido como cabeza, autoridad y gobierno. Sobre todo, ¿qué? Principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pero escuche, cuando Pablo habla del venidero, no es que Pablo está diciendo que ese siglo va a ¿qué? A venir. Pablo está hablando del siglo venidero como el siglo presente. El siglo presente, el siglo que es en Cristo, la época que es en Cristo. Segunda de Pedro 3, verso 18. Antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta ¿qué? Y hasta el día de la eternidad. Ellos identificaban perfectamente los dos planos. Sabían que había un plano terrenal, pero también sabían que había un plano eterno. Sabían que había un plano que era temporal, pero también sabían que había un plano que era para siempre. Y ellos vivían en ese plano, ¿ok? Así es que en todo el recorrido que nosotros podemos hacer a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, las dos edades, diga las dos edades, vamos a encontrarlas contrastando una con la otra. Esta edad es descrita en el Nuevo Testamento como el día del Señor. Diga el día del Señor. Y también es nombrada en el Antiguo Testamento como el día del Señor. En ambos realmente nosotros encontramos la mención. Ahora, encontré este apunte que es muy interesante. Es de la teología judía. ¿Ok? Y se lo voy a leer. Para el judío, este mundo natural, diga mundo natural, ellos lo llaman el Hazeolán, H-A-Z-E, y luego Olán, como se oye, O-L-A-M, el Hazeolán. Para ellos, el Hazeolán implica la noche, o representa la noche, ¿ok? Esta noche se caracteriza por la oscuridad, por la maldad, por el pecado y por la muerte. Todo parecido al sistema natural corrompido, ¿okay? Terrenal. Y ellos hablan también de un mundo venidero. Y a ese mundo venidero lo llaman el Olam Haba, H-A-B-A, el Olam Haba. Y ese Olam Haba en la teología judía implica el día, diga el día. Ese día es conocido no como un tiempo cronológico, sino como un ámbito, un momento de gozo, de alegría, de paz, de luz y de eternidad. ¿Ok? Es interesante que para ellos esa expresión de el Olam Haba, el día, ellos la conectan y la relacionan, diga, con la resurrección.
¿Con qué la relacionan? Con la resurrección, ¿ok? Entonces, el glorioso conocimiento de Cristo en el cual el Señor nos ha venido introduciendo en esa realidad, amado, es cuando Cristo, diga Cristo, que vive en nosotros, empieza a ser revelado en nuestros corazones. Porque una vez Cristo empieza a ser revelado en nuestros corazones, entonces todo concepto, opinión, pensamiento que nosotros hemos tenido en nuestra mente carnal es eliminada. Y se establece en nosotros la realidad de la mente de Cristo. Juan capítulo 6, verso 45, por favor. Y Jeremías 31, verso 33 al 34. Miren lo glorioso de este nuevo pacto, que es Cristo en nosotros y Cristo siendo revelado por el Padre en nosotros. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿Quién es el que nos enseña? Dios mismo nos enseña. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No es opcional. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Juan 31, versos 33 y 34, por favor. No, Juan no, Jeremías. Pero este es el pacto que haré ¿con quién? Con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de qué. Dios mismo enseñando ¿a quién? A su propio pueblo. Esa es una de las glorias que tiene este nuevo pacto. Todos somos enseñados ¿por quién? Por Él mismo, por el mismo Cristo que habita ¿en dónde? En nuestros corazones. Romanos capítulo 13, versículo 12. Continuó el apóstol Pablo hablando también de la realidad de este día en nosotros. Romanos 13, verso 12. Dice, la noche ¿qué? Coloca ahí al ladito, la noche avanzó, ¿ok? En el original es avanzó. La noche avanzó y el día se ha acercado, ¿ok? Ya Pablo lo expone como una ¿qué? Realidad. Toda la época del antiguo pacto, toda la edad del antiguo pacto, Pablo le identifica como una noche ¿qué? Gastada, terminada, pero también la edad del nuevo pacto como el día que ha ¿qué? Iniciado, ¿ok? La noche avanzó y el día se ha ¿qué? Acercado. Entonces vemos al mismo Espíritu de Dios describiendo, diga describiendo, el antiguo pacto como la noche y anunciando su final, pero a la misma vez también describiendo el nuevo pacto como el día y anunciando ¿qué? Su llegada. Amén. Mateos 11, versículo 13. Mateos 11, versículo número 13. ¿Ya lo tiene ahí? Porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿qué? Hasta ahí estaban señalados, ¿ok? Su orden operativo, porque diga, hace 2000 años terminó la primera era, pero comenzó el día del Señor. Hebreos 9, verso 26, por favor. Hebreos 9, verso 26. La realidad que debe gobernar nuestros corazones es esa. Estamos en Cristo. Dígale que está a su lado. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. ¿Ok? No sé cuántas veces lo hemos oído. Cientos de veces, ¿cierto? Pero tiene que ser real. ¿En dónde?
en nosotros. Estamos en Cristo. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, un ahora ya de hace 2000 años atrás, pero ahora, ¿en la qué? O sea, el escritor reconoce que ese ahora donde él está viviendo ya era la consumación ¿de qué? De los siglos. Y la palabra consumación, ¿qué traduce? Cumplimiento, que se acabó. O sea, él lo que está diciendo es, ya se acabó la era de los tiempos cronológicos. Ahora empezamos el día del Señor, la realidad de Cristo. ¿Puede usted saber que en Cristo no hay lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? Ni enero, febrero, marzo, nada de eso. Eso es para nosotros aquí en la tierra, pero no en Cristo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio ¿qué? El pecado. Primera de Corintios, por favor, capítulo 10, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Dígale que está a su lado, estamos en la hora. ¿Ok? No tenemos que esperar que el reloj corra, no, ya estamos. ¿En dónde? En la hora. ¿Ok? Ya estamos en la hora. Y estas cosas les acontecieron como ¿qué? Como ejemplo, dice el apóstol Pablo, y están escritas para amonestarnos a quienes. Escuche, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que es impactante, amado, porque desde hace 2000 años ellos tenían una claridad de que una edad y una época había finalizado y que otra edad había iniciado. Ellos sabían que todo el final de lo primero había llegado y el inicio y la inauguración de lo segundo había ¿qué? Comenzado. El asunto es que la mayoría de los cristianos hoy ignoran esto. No se han dado cuenta. Por eso todavía andan arrastrando lo primero. Todavía andan trabados en lo primero. ¿Ok? Diga, el problema de Adán era el pecado. ¿Cómo tú entiendes que el problema hoy de muchos cristianos sigue siendo el pecado? A menos que ignoren la realidad en la cual ellos están. Ese es el asunto. No es tan liviano como suena. Porque uno ve que el enredo que tienen es que no han identificado, porque no se les ha revelado aquel que mora en sus corazones. Por tanto, Cristo en nosotros, diga Cristo en nosotros, es la realidad de todas las cosas espirituales. ¿Usted se imagina que todavía muchos tienen el concepto de la resurrección como lo tenía Marta? ¿Recuerda cuando el Señor fue a resucitar a Lázaro? ¿Ok? Que Marta le dijo a él. Sí, pero Marta le lanzó una expresión a él. Y le dijo, yo sé que él resucitará ¿cuándo? En el día postrero. Él va a resucitar en el día postrero. Pero el Señor le dijo, Marta, yo soy. O sea, Marta, tú todavía estás enfocada en que la resurrección es algo. Tú todavía no has entendido que la resurrección soy yo. Yo soy la ¿qué? La resurrección y la vida. Yo soy. Por eso que todavía muchos no tienen claro que ellos ya están resucitados o más bien en resurrección con Cristo. Estamos en resurrección con Cristo. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿La qué? La resurrección y la vida. Entonces, toda la realidad de las cosas espirituales, amado, es Cristo en nosotros. Por ejemplo, Cristo en nosotros es la resurrección. Cristo en nosotros es la
¿La qué? La regeneración. El nacer del Espíritu es Cristo en nosotros. A veces creemos que nacer del Espíritu es como algo que Dios nos dio y Dios se fue, pero nos dio algo. Y eso que Dios nos dio nos hizo ¿qué? Nacer del Espíritu. No, nacer del Espíritu es Cristo mismo en nosotros. Porque si Cristo no está en nosotros, olvídate de ningún nacer del Espíritu, no existe. Porque toda realidad espiritual está en Cristo. Por tanto, Cristo en nosotros, diga, es la nueva creación. Pero también es la vida. Y también es aquel que ha venido de arriba. Amén. Así es que entendamos esta verdad, amado. Préstele atención a esto que voy a decir. Cristo no murió para darnos una segunda oportunidad de vivir la vida que nosotros teníamos. Cristo no murió para darnos una segunda oportunidad y seguir viviendo la vida que nosotros teníamos. Cristo murió y en su muerte nos incluyó a nosotros para matarnos con Él. Y entonces resucitarnos y darnos su única y suficiente vida. Diga, no hay otra vida que no sea la de Él. Nos hizo participar de su muerte, pero también nos hizo participar de su resurrección. Diga, ahora Él se levantó de entre los muertos y nos levantó a nosotros con Él, pero nos dio la vida de Él para que ella sea nuestra única. Diga, nuestra única y suficiente vida. Así es que el glorioso conocimiento de Cristo nos enseña que hay, diga, hay una nueva creación. ¿Qué es esta nueva creación? Dígale que está a su lado, es un nuevo hombre. La nueva creación es un nuevo hombre. Un nuevo hombre, diga, del cual Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El nuevo hombre, diga, el nuevo hombre. Esa es la nueva creación, el nuevo hombre, en el cual Cristo es el rey. ¿El qué? El rey y nosotros su reino. La nueva creación es el nuevo hombre, en el cual Cristo es la vid y nosotros los pámpanos. El nuevo hombre, la nueva creación es el nuevo hombre en el cual Cristo, diga Cristo, es el gran sumo sacerdote y nosotros somos su sacerdocio. La nueva creación es el nuevo hombre en el cual Cristo es el esposo y nosotros la esposa. Y si usted se da cuenta en todos los ejemplos que la Escritura nos da, le hablé de cabeza y ¿qué? Cuerpo. Le hablé de rey y reino. Gran sumo sacerdote, sacerdocio. ¿Qué más? Esposo y esposa. La vid. Todos los ejemplos apuntan a una cosa bien clara. Diga, bien clara. El incremento del Hijo. Todos. Todos implican el aumento del Hijo. Todos implican el incremento del Hijo, porque la nueva creación es para el aumento y el incremento de Él. Diga, esa es la nueva creación. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor, versículo 3. Y todo esto es posible porque Él está ¿dónde? En nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una ¿qué? Esperanza. La palabra es expectación. Para una expectación viva por la resurrección de Jesucristo, ¿de qué? De los muertos. Pero no confundamos que esta expectación, es que es tremendo, cuando nosotros leemos el texto, de inmediato metemos son las expectativas nuestras. No tiene nada que ver con las expectativas nuestras. Ahí lo que está diciendo es que Él nos hizo que renacer. En otras palabras, Él vino a morar ¿en quién?
en nosotros para darnos una expectación viva, en otras palabras, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquel que es la resurrección vino a vivir en nosotros como vida para que ahora esa vida pueda tener una expectación de ser manifestada y de ser expresada. Eso es lo que Pedro está anunciando. Diga, el nacimiento espiritual es el levantamiento de Cristo en nosotros. El levantamiento de Cristo en nuestros corazones. Cristo es engendrado en nosotros, pero es engendrado como la resurrección, es decir, como la vida que se nos ha impartido. Amén. Ahora el deseo de Dios es que esa vida de Cristo cada día sea alumbrada en nuestros corazones. Pablo dice en Colosenses 1:27 que Cristo en nosotros es la ¿qué? La esperanza, la expectación de gloria. ¿Ok? Así es que si Cristo está en nosotros, diga, si Cristo está en nosotros, la vida está en nosotros, la resurrección está en nosotros, el poder de Dios está en nosotros, la sabiduría de Dios está en nosotros, porque todo eso es la expectación que la vida tiene. ¿Para qué? Para expresarse y manifestarse en nosotros y a través de ¿qué? De nosotros. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo toda esta realidad, amados, apunta en Colosenses 3:1 y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, si la resurrección realmente está en ustedes, busquen las cosas de arriba, las que pertenecen a la otra edad. No sigan permaneciendo en la edad que vieja, en la edad pasada, en la edad que ya pasó y ya terminó para Dios. Amén. Diga, estamos en Cristo, estamos en resurrección, estamos en el día del Señor. Vamos a ir a Mateo 16. Vamos a ver otra sombra más. Y todas son cumplidas en Él. Marcos. Marcos 16 del 8 al 9. Marcos 16, versículo 8 al 9. ¿Qué número viene después del 7? El 8, ¿cierto? Si es verdad para los que saben de música que la octava tiene que ver algo con la primera nota musical. Los que saben de música, ¿sí? La octava tiene que ver con ¿qué? Es la misma, ¿cierto? Con la primera. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había ¿qué? Tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían ¿qué? Miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Dígale que está a su lado, el octavo día. No, el primer día de la semana, por eso el octavo día. Porque después de la semana que es el 7, ¿viene qué? El 8. ¿Ok? El octavo día era el primer día de esa semana. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien se había echado ¿qué? 7 demonios. Pero tranquilo que no vamos a hablar de los demonios. Vamos a hablar que el Señor, diga, resucitó. O se hizo presente, apareció públicamente de la muerte y ascendió al cielo, diga, en el octavo día. ¿Ok? Juan capítulo 7, verso 37. Entonces, estos son sombras que vamos a ver. Juan 7, verso 37 y 38. Vamos buscando, por favor, Levítico 23. Levítico 23, del 34 al 36. En el último y gran día de la fiesta. ¿En qué? En el último y gran día de la fiesta. Que yo pensaba que era el 7. Pero no es el 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo:
Si alguno tiene sed, venga a mí. Dígale que está a su lado. Santa convocación. Hizo una santa convocación. Verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? ¿Correrán qué? Aquí estaba hablando del cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta de los tabernáculos, ellos salían 7 días y se apartaban. Recuerda que hacían enramadas para estar ahí solamente con el Señor. No podían hacer absolutamente nada. Solo ofrecían al Señor. ¿Ok? Pero Él está hablando que Él es el verdadero ¿qué? Él es el verdadero que mora en nosotros. Era tabernáculo, habitar, donde se habitaba. Él es la verdadera casa donde hemos sido ¿qué? Traídos para habitar en Él y Él ¿qué? En nosotros. El punto que quiero resaltarles es que dice que en el último y gran día ¿de qué? De la fiesta. ¿Cuál fiesta? Si usted se pone a observar, era la fiesta ¿de qué? De los tabernáculos. Vamos a Levíticos 23, por favor. Capítulo 34 y 36. Y vamos preparando Deuteronomio 16, del 13 al 17. Levíticos, muchachos, 23, del 34 al 36. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes. ¿A los qué? A los 15 días de este mes. De este mes séptimo, ¿será qué? La fiesta solemne ¿de qué? De los tabernáculos. A Dios. ¿Por qué? Por 7 días. Siguiente. El primer día habrá ¿qué? Santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. 36. 7 días. ¿Cuántos? 7 días ofreceréis ofrenda encendida ¿a quién? Al Señor. El 8º día. ¿Cuándo? El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Dios. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Qué día? El 8º día. La fiesta duraba 7, pero el 8º día era el día de la gran convocatoria. ¿Ok? Era el día de la gran invitación. Era el día donde la fiesta se sellaba. Y ahora el Señor, cumpliendo esa sombra, se aparece en el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál era? ¿Y qué hace? La santa convocación. ¿Y qué les dice? El que tiene sed, venga a mí y ¿qué? Y beba. Como dice la Escritura, de su interior ¿qué? Correrán ríos ¿de qué? En otras palabras, amado, el Señor, muchas de las cosas que hizo fue exponer y expresar. Yo soy la realidad y la sustancia de todos los tipos y las sombras en las cuales ustedes han navegado por siglos de siglos. La hora llegó. No sigan esperando más horas. La hora llegó. La hora llegó. Amén. Dile que está a tu lado. La hora llegó. Todavía tú sabes que hay muchos cristianos que están esperando. ¿Y qué será lo que el Señor va a hacer por mí? Y el anhelo del Señor es que tú le puedas conocer. La hora llegó para que Cristo, la plenitud, sea revelado en ti, amado. Deuteronomio 16. Versículo 13 al versículo 17. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de qué? Y de tu lagar. Cuando hayas ¿qué? Hecho la cosecha. ¿De qué? Wow. O sea, esta gente había ¿qué? Recogido la ¿qué? La cosecha de la era y de qué? Y del lagar. O sea que ellos habían sembrado,
Y ahora estaban ¿qué? Cosechando todo, ¿ok? Y dice, y te alegrarás en tus fiestas ¿qué? Solemnes. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 15. 7 días celebrarás fiesta solemne al Señor tu Dios en el lugar que el Señor escogiere. Porque te habrá bendecido el Señor tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. Y estarás ¿qué? Verdaderamente alegre. Siguiente. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere. ¿Por qué 3 veces al año? Porque eran tres grandes fiestas. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne ¿de qué? De los tabernáculos. Escuche esto. Y ninguno se presentará delante de Dios con las manos ¿qué? Vacías. Verso 17. Cada uno, esto me encanta, hermano. Me encanta esto. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Dios, tu Dios, te hubiere dado. ¡Wow! Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Dios, tu Dios, te hubiere ¿qué? Mire, amado, escúcheme esto que es poderosísimo. Ninguno de nosotros puede ofrecer algo a Dios a menos que la bendición de Dios primero nos los hubiese impartido. Esto es tremendo, amado. Porque aquí el Señor rompió una cantidad de cosas de mi mentalidad. Porque es que la única ofrenda que Dios recibe, diga, la única ofrenda que Dios recibe es aquella que proviene de la bendición que Él le ha dado a su pueblo. No se te olvide que eso era una sombra. No se te olvide que eso era una imagen natural. Entonces, ¿de quién es la semilla? Dice la Escritura. ¿Quién provee la semilla? Dios les daba la semilla. ¿Qué hacían ellos? Sembraban la semilla en su era y sembraban la semilla en su lagar. Y luego en el tiempo de la cosecha, ¿qué hacían ellos? Iban a recoger. Ellos tenían la potestad de sembrar la semilla, pero nunca tenían la capacidad ni la potestad de multiplicar la semilla. La multiplicación de la semilla, la cosecha, era fruto y producto de Dios. Él multiplicará vuestra sementera, dice la Escritura, y aumentará los frutos de vuestra generosidad. Por tanto, ellos recogían de lo que Dios les daba y entonces se presentaban a Dios. Y Dios decía, nadie se puede presentar con las manos vacías, sino cada uno se presenta con la ofrenda según la bendición que Dios ha dado. ¡Wow, amado! Porque entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la bendición que Dios nos ha dado? ¿Cuál es la bendición que Dios nos ha dado? Filemón 6, por favor. Y Proverbios 10, 22. Filemón 6. Filemón tiene un solo capítulo, por eso digo Filemón 6. No hay más. O 1:6. Y Proverbios 10, 22. ¿Lo tiene ahí, por favor, rapidito? Ayúdeme.
Si alguien lo tiene, lo puede ir leyendo. ¿Qué dice? Mire, para que la participación de tu fe sea ¿qué? Eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Todo el bien que está en nosotros responde a la presencia de Cristo en nosotros. Todo el bien que está en ti responde a la presencia de Cristo en nosotros. Proverbios 10:22. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios no son cosas, amado. La bendición de Dios es el tesoro glorioso de la persona de su Hijo que ha sido impartida en nuestros corazones. Pero la sombra describía como Dios lo había establecido. Y Dios lo había establecido de esa forma y de esa manera. Nadie se podía presentar a Él ¿con qué? Con las manos vacías. Pero es que lo que llevaban en las manos no era fruto de ellos. Lo que llevaban en las manos era fruto de la bendición de Dios. Por eso lo que Dios espera que tú traigas a Él no son las cosas que tú puedes en tu humana fuerza, sabiduría, poder, inteligencia traerle a Él. Esas cosas Dios las aborrece. Lo único que Dios espera de ti es que le traigas la medida del don de Cristo que ha sido impartido en tu corazón. Y eso se lleva al escenario práctico. Cuando hay santa convocatoria, cuando hay santa reunión, porque hoy hay muchos diciendo que ya no se necesita congregarse. No sé de qué Biblia ellos han sacado eso. Cuando Pablo usa el término de congregarse, Pablo usa el término del episunago. Y en todas las demás reuniones Pablo le llama sunago. Con lo cual Pablo está diciendo, la reunión de los santos es la reunión más alta. Es la reunión más elevada, porque es la reunión donde los santos se reúnen a ser impartidos unos con otros de la medida del don de Cristo que está en ellos. Por tanto, cuando cada santo se reúne, no puede venir con las manos vacías. Tiene que venir con la medida del don de Cristo que está siendo incrementado en él. Y esa medida del don de Cristo se traduce, diga se traduce, en las virtudes de Cristo. Cuando tú te reúnes en la santa convocatoria, y no solamente en la reunión, fuera de ella, tú tienes que ofrecer a la gente la medida de la paciencia de Cristo que está en ti. La medida de la justicia de Cristo que está en ti. La medida de la sabiduría de Cristo que está en ti. La medida de la inteligencia de Cristo que está en ti. La medida de la fe de Cristo que está en ti. La medida de la obediencia de Cristo que está en ti. Todo es de Cristo en ti. Eso es lo que tú ofreces. Y todo está conectado con esa realidad. ¿Sabes por qué todavía? Muchas veces el dar, diga el dar, y hablo de el dar, de bienes, de riquezas, de las cosas que Dios nos da, diga que son materiales. Todavía la mayoría de los creyentes andan trabados en esas situaciones y andan amarrados a esas situaciones. Es porque la medida del don de la generosidad de Cristo en ellos está muy disminuida. Está demasiado escasa. Porque cuando esa medida está amplia, entonces la mentalidad que brota es la mentalidad que expresó el apóstol Pablo. Con todo placer gastaré lo mío. Con toda dificultad esconderé mi diezmo al Señor. Con toda dificultad,
Cuando me paguen las ganancias, esos fines de semana no voy, me pierdo, para no sentirme tan mal. Esa mentalidad todavía tan escasa de dependencia de un dinero natural, donde el diseño de Dios es que tú seas señor de Él. Y muchos hijos de Dios dan tristeza porque ellos son esclavos del dinero. El dinero maneja y controla sus corazones. La razón, porque la medida de la generosidad de Cristo en ellos está muy disminuida. Pero la respuesta es, dígale que está a su lado, la respuesta es en todo, no solamente en el dar, en todo. Es la revelación de la bendición de Cristo en nosotros. Cuando Cristo empieza a ser revelado en nosotros, amado, empezamos a ofrecerle al Padre la medida de Él que está en nosotros. Diga, nadie puede ofrecer una medida que no tiene. Nadie puede ofrecer una medida a la cual todavía no ha llegado. Es imposible. Diga, todas las fiestas, todos los sacrificios, todas las ofrendas que se daban en el Antiguo Testamento eran simplemente una sombra. ¿Una qué? Una sombra. Pero la realidad, amado, es Cristo en ti y en mí. Isaías 1, verso 13 y 14. Y Hebreos 10, verso 8. Así es que ya sabemos lo que significa no presentarse a Dios con las manos vacías. ¿Sabemos qué es eso? No tiene nada que ver con cosas tuyas o cosas mías. No tiene nada que ver con cosas tuyas o cosas mías. Es la medida del don de Cristo que está en nosotros. Permítame aclarar otro pedacito. Dígale que está a su lado. A Dios no le interesa el dinero que tú manejas. Le interesa el don de la generosidad de Él que obra en tu corazón. El don de la generosidad de Él que obra en tu corazón. De acuerdo a ese nivel del don de la generosidad de Él que obra en tu corazón, entonces así tú y yo manejamos el dinero. ¿Ok? Y entonces así tú y yo podemos manejar el dinero operando contrario a los principios del reino o operando a favor de los principios del reino. Operando en necedad o operando en sabiduría. Esa es la diferencia. Mire esto, amado. Qué curioso. Diga, todas las fiestas y todas las celebraciones eran una sombra y qué? Y tipo de Cristo. Pero mira Dios cómo las consideraba. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y el día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. O sea, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas, ¿qué? Solemnes. Vamos a ir ahora a Hebreos 18. Hebreos 18. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. No quisiste. Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen ¿qué? Según la ley. ¿Y cómo esto tiene que ver hoy con nosotros, pastor? Cuando todavía hay muchos de nosotros que las cosas que hacemos, las hacemos en la motivación incorrecta y no como expresión de la medida de Cristo que está en nosotros. Ay, tengo que servir por esto y por esto. Tan aborrecible era en el antiguo pacto como aborrecible es hoy para Dios. Esa misma expresión. Que tengo que hacer esto y que tengo que hacer lo otro. Usted no tiene que hacer nada. Usted no tiene obligación de hacer nada. Es que tengo que dar. El pastor ahora habló de eso. Mañana hay que traer los diezmos, mija. Quédese con sus diezmos por allá.
No se trata de eso, amado. Se trata que el don y la medida de Cristo pueda ser incrementado en nosotros. Para que lo que obremos y operemos no sea por carga, no sea por imposición, no sea por manipulación, sea por revelación de aquel que mora en nuestros corazones. Amén, amados. Diga, es la falta de revelación de Cristo la que produce que sigamos trayendo a Dios nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos, nuestras propias imaginaciones y nuestras propias opiniones. Pastor, tú tienes 2 años de estar hablando de eso y faltan todavía como 4 años más. ¿Ah? Diga, un hombre ya quedó muerto para Dios. Ya quedó rechazado y aborrecido. Amén. Por tanto, amado, no te olvides. No te olvides, porque la oración es Espíritu de Dios revela a aquel que mora en nuestros corazones. Revela a aquel que mora en nuestros corazones. Tú y yo necesitamos que Dios revele en nuestros corazones el único que agrada al Padre. Y el único que puede servir a Dios. El único que puede servir a Dios. Diga, ese es su Hijo. Necesitamos que se nos revele. Diga, aquel que hizo la santa convocatoria en el 8º día. ¿Cuándo? El 8º día. Ahora no vayas a buscar el 8º día en el calendario. Este día es algo especial. Te estoy hablando de sombra. Amén. Diga que está a su lado. El último día fue el 8º. Fue el día después de la fiesta de los tabernáculos. Pero para Dios ese 8º lo que estaba representando era el nuevo día o el día del Señor, en el cual Cristo es la sustancia y realidad de todas las cosas. Diga, este día, el día de nueva creación, no es una medida de tiempo cronológico, amado. Este día es una persona. Dígale que está a su lado, es una persona. Es un nuevo hombre, es Cristo reinando en nosotros. Amén. Primera de Samuel 16. ¿Qué tiempo llevamos? Ok. Hora y 20. Ya algunos están diciendo, con esta hora y 20 ya tengo hasta el próximo domingo. Mañana me puedo quedar durmiendo hasta las 11. Bastante que ya habló el pastor. Alabado sea Cristo. Primera de Samuel 16. Versículo 10 y 11, amado. Diga, este 8º día, diga, este 8º día. Lo encontramos representado en el Antiguo Testamento. ¿Ok? El 8º. Dentro de muchas figuras. Aquí vemos una figura interesante. E hizo pasar Isaí 7 hijos. ¿Cuántos? 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Siguiente. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. ¿El qué? ¿Qué importancia tiene que el que quedaba era el menor? Que era el 8º hijo. Porque si no era el menor, estaba metido en uno de los en medio, entonces podía ser el 4º, el 5º, pero no el 8º. Pero él dijo, ¿queda qué? El menor. Diga, el 8º. Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Diga, David, tipo y sombra de Cristo, fue el 8º hijo. Eso no fue casualidad. Eso fue en la realidad que apuntaba a la sombra. Noé. Segunda de Pedro 2, verso 5. ¿Ya lo tiene ahí?
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó ¿qué? A Noé, pregonero de justicia. Mire qué precioso el Espíritu. ¡Ja! Con otras 7 personas. Ay, que no se te vaya ahora a cruzar los cables, pero Noé era el mayor de todo por la edad. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando en la división que hace el Espíritu. Que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. ¿Con otras qué? O sea, si habla de otras 7 personas, Moisés no era la persona 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Moisés era la 8ª persona. ¿No era la qué? Estás pendiente, no estás distraído. Porque los otros eran los 7. Por tanto, no era ¿qué? La 8ª persona. Trayendo el diluvio sobre el mundo de ¿qué? Entonces diga, todo estaba lleno de eso. El 8º día se mostró en la Escritura. Se mostró en el 8º hijo, se mostró en la 8ª persona. Se mostró también en esto que es interesante. En la circuncisión. Porque también era en el 8º día. ¿Pero qué tenía que ver, pastor? Eso que se le cortara el prepucio y se tirara por allá en el 8º día. Diga Cristo, nuestra verdadera realidad y sustancia. Solo en Él llegamos a experimentar, amado, el final de lo viejo. El final de lo primero. El final de ese primer hombre. Y llegamos a ver, diga, solo en Cristo llegamos a ver el nuevo cielo, la nueva tierra, en donde mora la justicia. Solo en Cristo experimentamos la verdadera circuncisión del corazón. ¿Ok? La verdadera circuncisión del corazón en el 8º día. En la ley, ¿qué día era la circuncisión? En el 8º día. En la gracia, en el nuevo pacto, ¿qué día es la circuncisión? En el día del Señor. Pero el día del Señor es el 8º día. Porque es el día nuevo, el día que el Señor ha traído. Ahora algunos, gracias Padre, porque me pagan los 15. Y los 15 es el segundo 8º del mes. Qué bueno eres tú. Qué grande. Hombre, que arrepiéntete. Qué bueno y qué grande. Sea serio. Filipenses 3, verso 3. No mostramos la sombra para que tú te quedes en la sombra. Mostramos la sombra para que veas el cumplimiento de Cristo como realidad y sustancia de todas esas sombras. Amén, amado. Porque nosotros somos ¿qué? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí es donde necesitamos, por el entendimiento del Espíritu, entender esta realidad poderosa. Nosotros somos la circuncisión. Amado, ¿en qué consistía la circuncisión? En cortar el prepucio del órgano viril del varón, echarlo fuera y nunca jamás podría volver a donde estuvo. ¿Por qué nosotros somos la circuncisión en el 8º día, en el día del Señor? Porque nosotros experimentamos el verdadero corte, la verdadera separación y la verdadera división del hombre adámico para siempre y ahora estar en Cristo. Por eso somos la ¿qué? La circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Ahí está. No teniendo confianza. ¿En qué? En la carne, amados. Amados, yo creo que podemos dejar ahí. Todavía me quedan aquí varias cosas, pero esto lo podemos desarrollar mañana. Amén. Dígale que está a su lado. Cada día Cristo se revela más y más en nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, por el glorioso conocimiento de Cristo. Es vasto,
es inagotable. Es, Señor, inescrutable. Gracias por verte a ti, Señor. Gracias por verte a ti. Gracias por abrir nuestros ojos. Pero sobre todo, Señor, nos gozamos cuando te vemos en las Escrituras. Ellas dan testimonio de ti todo el tiempo. Pero hay algo, Señor, más poderoso que verte en las Escrituras. Es cuando te vemos aparecer en nuestros corazones. Cuando te vemos como la realidad y la sustancia que obra en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque somos la circuncisión. Somos aquellos que experimentamos por la obra de la cruz el verdadero corte, Señor. La verdadera separación y la verdadera división de ese hombre viejo, adámico, corrupto y corrompido, para estar ahora posicionados en Cristo. Él es nuestra vida. Él es nuestro todo. Él es nuestra resurrección. Él es la resurrección que obra en nuestros corazones. Él es la regeneración que obra en nuestros corazones. Él es el todo y en todos. Ayúdanos, Padre, como casa espiritual, a que cada día te podamos ver, a que cada día podamos participar de tu aparecer en nuestros corazones, a que cada día, Señor, tú seas una realidad plena en nosotros. Y ayúdanos, Padre, para que la realidad de Cristo como vida y como vivir sea evidente en nosotros. En nuestra vida práctica, Señor, queremos verte manifestado y queremos verte expresado para tu incremento y gloria. Gracias, Padre bueno, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.